Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes, por asistir a este cuarto encuentro del ciclo La Antigüedad en la Virtualidad, este ciclo de conferencias que venimos organizando desde hace unos meses con el grupo de estudios helénicos y de la tradición clásica y sus proyecciones, ¿sí? Bien, en esta ocasión vamos a recibir a la doctora Marta Leso, que se desempeña en la Universidad Nacional de La Pampa, ¿sí? En la Cátedra de Lengua y Literatura Griegas como profesora titular. La doctora Leso también imparte docencia de posgrado en la Universidad Nacional del Sur, ¿sí? En el espacio curricular Literatura Helenística. Y además de contribuir con la formación de recursos humanos, se desempeñó en dirección de proyectos de investigación tales como Helenismo y Actualidad, Filón de Alejandría en la génesis del pensamiento contemporáneo, o el proyecto Mesianismo y Política en la literatura y la filosofía, ¿sí? Em, o el proyecto Modos de Apropiación de la Biblioteca Griega Clásica y del Pentateuco por parte de la literatura cristiana. De más está decir que la doctora Leso ha publicado numerosos artículos en revistas científicas como también capítulos de libros, y entre los libros que ha publicado podemos mencionar, por ejemplo, La alegoría en el siglo I, que fue su tesis doctoral. Em, Podemos citar también, por ejemplo, Homero, Odisea, una introducción crítica, y junto a José Pablo Martín, por ejemplo, los textos Mesianismo y Política, Filón de Alejandría, obras completas, ¿sí? Y Filón de Alejandría, obra completa, otro volumen. Así que, bueno, sin más, le cedo la palabra a Marta para que desarrolle esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento especialmente a Alejandra Liñán, que me invitó, y las felicitaciones a todo el equipo, porque esto de este modo de difusión es muy interesante, muy productivo. Bueno, siempre aprendemos. Siempre estamos dispuestos a aprender algo más. ¿Cómo no? De este maravilloso mundo de la antigüedad. Yo voy a compartir un poquito pantalla. Y ustedes van leyendo un poco mientras yo hablo. A ver. Bueno, no sé por qué. Ok. Bueno, yo voy a hablar, como el título lo dice, sobre las teorías sobre el fin del mundo en el siglo I. Y para eso me voy a referir, o voy a tomar como corpus, sobre la indestructibilidad del cosmos, que es una obra de Filón. En realidad no, mi opinión es que no es de Filón, pero bueno, corresponde al octavo volumen de las obras completas de Filón de Alejandría, donde, para nuestra sorpresa, hay muchas obras que yo cuestionaría la autoría de Filón. Pero para el caso, ese es un problema aparte que lo tengo que defender muy bien ante los especialistas, y no es el esta directamente para mí no es de Filón, pero vale como este cuerpo doxográfico del siglo I sobre, digamos, donde están todas las opiniones sobre el fin las opiniones vigentes o discutibles, sobre si el mundo fue creado y si se puede destruir en este siglo I. Primero, como hay un público jovencito, entusiasta, supongo, pero joven, no tiene obligación de saber quién es Filón. Voy a hablar un poquito, o sea, primero les voy a dar un poco el Marta, esquema de la Marta, exposición. te interrumpo un Sí, momentito, Marta.
me Sí, están, me están está pidiendo. tapando una parte acá. No, o sea, si podrías ampliar el documento con... Lo puedo ampliar, pero ¿sabés qué? A mí personalmente no sé cómo sacar. Así se ve bien, me tapa, espera, ahí No, sacó, acá ahí se ve bien, nosotros vemos bien, ¿eh? Nosotros vemos, no vemos, o sea, vemos perfecto. bien, sí. Creo que ahí Y a se ve mí me mejor ven que... porque a mí me gusta que, ¿a mí me ven? Sí, No, eh, ¿sí? Perfecto. sí, sí. Bueno, bueno, listo. Entonces, mire, yo voy comentando lo que escribí, Muy ¿eh? bien. ¿Puede ser? Sí, ahí dicen que ahora sí Bueno, se ve, así que bueno, muchas gracias, Marta. perfecto. No, ya más grande no, me parece que no, me conviene. Bueno, entonces el esquema de la exposición es que voy a decir primero quién es Filón de Alejandría, voy a decir, voy a hablar de este tratado que se llama Sobre la indestructibilidad del cosmos. Voy a esperar a explicar un poco lo que es el género doxográfico en este periodo helenístico. Suena aburrido, género doxográfico. Y posiblemente lo es, pero les prometo que vamos a aprender algunas cositas interesantes. Y después una explicación sobre la diatriba antiestoica en este texto y ejemplos en el libro este, ¿no es cierto?, de Filón. Bueno, entonces, ¿quién fue Filón? Filón fue, a ver, un judío formado en la paideia griega que vivía en Alejandría. Esto que parece prosaico, ubicar un determinado autor por su pertenencia, digamos, a un grupo étnico, como era el hebreo o el judío en Alejandría, es toda una definición para el caso, porque Filón, ¿por qué lo estudiamos? Porque logra la gran empresa de leer el texto, el texto más importante del judaísmo, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, con una perspectiva académica griega, helénica. Es un judío, pero un judío de la diáspora. En realidad, es casi seguro que Filón no sabía hebreo, que está trabajando en griego. Tiene más de 70 tratados, que lo hemos traducido todos, nos falta el último volumen, las obras completas en lengua castellana, que está publicando la editorial Trota de Madrid. Y después ha tenido, bueno, la importancia, fíjense ustedes, es que ha sido tomado y copiado textualmente por muchos padres de la Iglesia, sin a veces citar que están tomando textos de Filón. Por ejemplo, bueno, cuando una colega mía, Raquel Miranda, se puso a trabajar sobre Ambrosio en latín, pero yo digo, pero esto es textual, textual Filón. Nada más que en latín, lo tradujo. Y yo pensaba, un poco risueñamente, pensar que les desaprobamos a nuestros alumnos cuando cortan y pegan, cuando cortan y pegan porque se copian o hacen las cosas con inteligencia artificial, y resulta que Ambrosio está copiando y pegando a todo Filón sin decir la fuente. Entonces, a partir de Filón y del método alegórico, que ahora voy a explicar someramente, se produce este fenómeno, digámoslo así, de la simbiosis. A mí no me gustan los términos ni sincretismo ni simbiosis, pero realmente eh, fue, a ver, uy, se me fue el texto, compartir, se me fue el texto. Nosotros lo ¿Ustedes lo vemos, ven? Marta, No. ¿eh? Nosotros lo ¿Ven? vemos al texto, Marta. Sí, pero yo tengo que, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, Filón influyó de tal manera en los padres de la iglesia que fue, digamos, en gran manera el constructor del cristianismo, sin ser cristiano y siendo contemporáneo de Jesús,
sin haberlo conocido, porque Filón nace a caballo, digamos, del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo. O sea, yo digo que, en broma, pero lo digo en serio, que Filón es más cristiano que el mismo Jesucristo, porque al construir todo el aparato dogmático, por dar ejemplos sobre la Trinidad, sobre el Logos Divino, sobre tantísimos otros temas, propios del cristianismo oculto, del cristianismo de los obispos, del cristianismo de los padres de la Iglesia, hizo una construcción que fue el pilar de todo, de toda la Iglesia después bizantina y medieval. Entonces tiene más importancia quizá que los evangelios. Me van a retar, la fe pasa por otro lado, desde ya les digo, pero la construcción ideológica estuvo en estos textos de Filón, del cristianismo. Ahora, ¿cómo lo hizo? El método de Filón para leer el Pentateuco se llamó método alegórico. Es un procedimiento que logra el milagro de hacer compatible el judaísmo con el platonismo. O sea, se lee en el ágora, se dice en el ágora otra cosa de lo que está escrito. Eso quiere decir alegoría. Pero esa otra cosa es la verdad, no es, es una interpretación, pero se entiende que el método alegórico lo lleva a cabo alguien sumamente preparado, tanto en todo lo que es el helenismo, y preparado también en el judaísmo. Pero Filón va más allá cuando asocia los significados de términos filosóficos griegos, porque aplica sobre todo Platón, a las escrituras. Y no dice que Platón y Moisés decían la misma cosa al final de cuentas, lo cual ya es bastante difícil, complicado de probar, sino que el verdadero autor, el primero, el que sentó las bases, fue Moisés. Y fueron una especie de epígonos Aristóteles, Platón y todos los clásicos de la filosofía griega. Eso es bastante arriesgado decirlo, pero eh, es la postura revolucionaria, digamos, en el mundo del pensamiento de Filón, que Moisés fue el antecesor. O sea, todos los elementos que tenemos hoy en el cristianismo son de corte platónico, ¿no es cierto? La diferencia, por ejemplo, la diferencia entre cuerpo y alma, eso es platónico, eso no es judío. Eso es la impronta platónica, por dar solo un ejemplo a la pasada, la impronta platónica que se le dio a la lectura de las escrituras. La lectura alegórica trae el mundo griego en forma de significado subyacente del texto. El texto se reinterpreta. Entonces, desde el punto de vista judío, no es solo el significado de las escrituras lo que está oculto, sino que es el significado del mundo. Hay una cosmovisión del mundo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés es la ley de la naturaleza. Ese es un concepto que se adjudica a los estoicos, pero que Filón repite con frecuencia. Todo es tan perfecto y el arquetipo divino funciona como copian las criaturas terrenales. ¿Por qué? Porque está todo en lo que escribió Moisés. Solo hay que saber interpretarlo. Pero esa letra representa también esa ley, la ley, el legislador de los judíos, le llama continuamente Filón a Moisés, está reproduciendo la ley de la naturaleza. Por eso dice Filón, y no se equivocó, que todos los pueblos del mundo comprenderán que ahí está la verdad para todos. O sea, no hay manera de decir, de objetar esa ley, porque es la ley de la naturaleza. Ahora, me dirán ustedes,
¿Qué tendrá que ver? Supongo que la audiencia, la mayoría es de letras. Y entonces ¿qué tendrá que ver esta filosofía y esta teología con letras? Bueno, estamos en el siglo I, no hay una diferencia, no hacemos una diferencia de géneros de esa naturaleza. Todo es literatura. Y se caracteriza el siglo I por dos movimientos, digamos, en el camino de las interpretaciones. Por un lado, leer los poemas homéricos y leer en ellos, sobre eso fue mi tesis justamente, leerlos desde una perspectiva monoteísta. Digamos que es bastante difícil, ¿no es cierto? Porque sabemos que el panteón de Ilíada, por ejemplo, hay un montón de dioses que además interactúan con los humanos y están unos favorables al bando de los aqueos y otros al de los troyanos, ¿no es cierto? Pero en el siglo I hubo largas discusiones, tratados, interpretaciones eruditas de Odisea y de Ilíada, como que era un texto monoteísta, solo había que saberlo leer. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy liviano a la pasada, los cuatro elementos están representados por los dioses en el sentido de que Hera es el aire. Entonces, no son los dioses que se pelean y batallan y demás. Hera es el aire, Zeus es el éter, Hefesto es el fuego, Poseidón es el agua. Entonces están alegorizados. Por el otro lado, este, con todo el bagaje de la paideia griega, se analiza, como digo, el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros, son la Torá traducida al griego, y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, después anotan ustedes si quieren preguntarme algo más de Filón, porque bueno, ahora lo estamos trabajando bastante, estamos haciendo congresos, especialmente las chicas que me han sucedido, no digo que son mis discípulas porque ellas me han superado muy, muy ampliamente y tienen un nombre internacional en los estudios de Filón, pero bueno, las chicas organizan congresos de los que participamos y entonces, bueno, un poco para que conozcan, aunque sea someramente al autor. Ahora bien, a mí me tocó traducir, bueno, varios tratados de este volumen 8 y uno de ellos fue sobre la indestructibilidad del mundo, Peri Aftarsia Cosmos, que se llama en latín De Eternitatis Mundi, Mundi, acá me equivoqué, Mundi, bueno, Mundi, y se identifica con la abreviatura AET. Dicho sea de paso, como excurso, digo que odio las abreviaturas. ¿Vieron cuando alguien se especializa en un tratado y después hace todo un artículo con la abreviatura y uno no sabe, no es especialista en todos los temas? Somos especialistas en uno o en pocos temas. Bueno, pero AET, que no tiene nada que ver con el nombre, el título expandido, que es sobre la indestructibilidad del mundo, es como se identifica este tratado. Como no saben dónde ubicarlos a los tratados estos, que además, para colmo de desgracias, están en armenio en su mayoría, esa fue otra dificultad que tuvimos en el equipo, porque hubo que buscar quien se dedicara a traducir del armenio, y por ese milagro de la naturaleza, y porque Argentina es un semillero de gente genial, no hay quien lo pueda dudar, encontré alguien que hizo una tesis postdoctoral preparándose en armenio antiguo y está traduciendo, por ejemplo, sobre la providencia, porque hay mucho material en armenio en este octavo volumen, que es el último, y con esto terminamos toda la edición de las obras de Filón. Bueno, pero son tratados que en medio no saben dónde colocarlos porque no tienen mucha lectura, no tienen mucha lectura alegórica, son tratados que se llaman filosóficos, y entonces las explicaciones que repiten uno y otro de los autores es que son obras de la juventud de Filón.
Filón se estaba formando en filosofía, y todavía no había empezado, digamos, a elaborar un sistema tan sofisticado de lectura como era el método alegórico. Yo diría que en todo caso, si fueran de Filón, son tratados de la vejez, no de la juventud. Pero en fin, esa es una discusión que a veces es incomprobable, ¿no? Pero hay sí problemas de filosofía griega, pero no de filosofía griega que eran discusiones en el siglo I. Y tenemos, bueno, entonces, además el género. Una buena manera de enfrentar una obra cuando tengo que analizarla es pensar el género literario y en el marco de cuál está, qué significa ese género en la época, ¿no es cierto? Y el método que está utilizando para explicar. Acá es el método de tesis, que la tesis es si el cosmos es indestructible o no, digamos, una discusión que me pareció bastante actual, porque ahora también estamos discutiendo eso. Estamos destruyendo nuestro hábitat, ¿no? Estamos con la tala de árboles, bueno, con montones, con la producción de desechos químicos y demás. Estamos destruyendo nuestro cosmos. Bueno, la respuesta es sí, es afirmativa, pero este tema es viejo, fíjense de qué larga data. Estamos hablando este, 21 siglos después, pero a su vez también tenía sus antecedentes en el siglo I. Bueno, y entonces tenemos de Animalibus, por ejemplo, sobre si los animales poseen logos o no, que es también es de tesis. Hay poco análisis, método alegórico acá. Eh, y acá usa el diálogo Filón, no en este de Eternitate, sino en De Animalibus y en De Providentia, que es un diálogo que a pesar que ustedes saben, el diálogo es el género de Platón, no Filón no lo usa nunca el tema del diálogo. Después voy a volver sobre este tema. Entonces, sobre la creación del mundo, en este volumen vamos a tener las obras sobre la providencia sobre la indestructibilidad del mundo, sobre la creación del mundo también, ¿no? Pero tenemos otro que se considera, si no es el más importante, uno de los más importantes del corpus filónico, que es sobre la creación del mundo según Moisés, que es el primero en el primer tratado, ¿no? De los volúmenes que hemos ido traduciendo, que se llama De Opificio Mundi, por las dudas en latín, por las dudas que escuchen ese nombre, ese título. Bueno, acá, eh, esto sobre la pronoia lo voy a pasar porque después voy a volver sobre eso. En este tratado, Filón, sí, Filón, yo voy a decir Filón todo el tiempo, aunque dudo que lo sea, concibe la creación como una configuración de la materia preexistente por Dios. Y se basa Filón en el Timeo de Platón. De paso se ha dicho, el Timeo de Platón era la obra más leída, estudiada y debatida en el siglo I, y por eso se llama la época del mesoplatonismo o platonismo medio. El Timeo de Platón es una obra muy difícil, muy difícil. Platón es ameno en algunas obras, pero es complicado en el sentido de que no se sabe la opinión de quién es en el texto. O, para decirlo de otra manera, ¿cuál es la opinión de Platón en el texto? En todas las obras me estoy refiriendo, no solo al Timeo. En el caso del Timeo, ¿es la opinión de Timeo? Sócrates no tiene tanta preeminencia, pero en otras obras, ¿es la opinión de Sócrates? ¿La opinión de Platón es lo que pone en boca de Sócrates? Entonces,
eso de Platón dijo tal cosa y que se cita fragmentariamente, Platón dijo tal cosa, Platón dijo tal otra. Bueno, no, Platón lo puso en su texto en la boca de uno de los personajes. No sabemos si era la opinión de él. Pero el Timeo del Platón, el Timeo especialmente, que habla del alma del mundo, que habla de la diferencia entre alma y cuerpo y de la creación y los temas más importantes platónicos, es especialmente complicado porque yo lo leo en griego, miro traducciones, en fin, y a veces me cuesta interpretarlo. Bueno, perdón, Filón va a tomar a Platón, a lo que dice Platón en el Timeo, como para demostrar, finalmente, lo que quiere demostrar es que el mundo ha sido creado en determinado momento, es decir, no es algo que apareció ex nihilo, de la nada, y es indestructible. Y para eso aborda otros argumentos filosóficos que toman esta noción de creación y los rebate. Pero ¿qué pasa? Está inconcluso ay, siempre, además de los problemas de estar en armenio y ser complicado, Filón de interpretar, está a veces fragmentario, no está completo. Toda la segunda parte, donde explicaba sus propias ideas, se perdió. Entonces, podemos atisbar cuál es su opinión, pero falta toda la parte que él exponía su propio punto de vista, su propia perspectiva sobre la cuestión. Y acá se va a poner en contra de la opinión de los estoicos, especialmente de la teoría de la conflagración. Entonces, en el libro, en el tratado, no es un libro, un tratado de 150, para que se den una idea, son 150 parágrafos de unos 10 renglones cada parágrafo. Bueno, sobre la indestructibilidad del mundo, analiza tres posturas que él las organiza muy bien, está muy bien organizado, que es, una, si el mundo es increado, o sea, ingénito, no fue creado por nadie, por nada, y es indestructible. O sea, si el cosmos es agénetos y abstractos. Después, otra postura, que ese ha sido generado, o sea, genetos y estartos, y es destructible o corruptible, digamos, porque estartos vendría a ser que se pudre, hasta que se consume, ¿no? Y la tercera, que es la postura supuesta de él, es que ha sido creado o generado y es indestructible. Las dos primeras se oponen, claramente, ahí las ven ustedes que se oponen, y la tercera es mixta, se puede decir, y tendría que haber una cuarta postura, que el mundo es increado y destructible, pero bueno, no la expone porque seguramente no encontró pensadores que la siguieran. Ahora bien, yo me encontré que para seguir este texto, mientras lo estaba traduciendo, y tengo que hacer además toda la introducción explicándolo, tenía que estudiar qué es el género doxográfico. Y bueno, como esas cosas que uno se entusiasma, uno va encontrando cosas y se va entusiasmando. Me entusiasmé con el género doxográfico y me puse a estudiar y averiguar. Bueno, ¿qué es el género doxográfico? Es la recopilación sistemática de doxai, de opiniones de filósofos, supuestamente sin comentarios y sin críticas, ¿sí? O sea, no es para rebatirlo. El verdadero género doxográfico es hacer como un relevamiento, un relevamiento de todas las opiniones del tema que quiero investigar. Toda esta terminología, aunque ustedes no lo crean, no es de la antigüedad. Es el término helenístico no es de la antigüedad, lo acuñó Droyce en el siglo XIX. Los alemanes del siglo XIX hicieron todo, editaron todas las obras del mundo, todas las obras de la antigüedad y además le pusieron nombre a todas las cosas. Y este género doxográfico se llama así porque Hermann Diels, muy joven,
a los 30 y pico de años, publica como una tesis, que es una extensísima colección de textos de la antigüedad que se titula Doxography Graecki. Y ahí recopila este, los pláquita sería lo que a uno le place, así se llaman estas recopilaciones también, que atribuye esta recopilación en principio a un Aesio, que es del siglo I, justamente, y que ha sido preservada por otros autores, por Juan Estoveo, por ejemplo. Bueno, para esto Ruña, que es el especialista más grande en Filón, junto con un holandés, que es Jaap Manfeld, está publicando todo los pláquitas de Aesio, Aetiana se llama la obra, y van por el quinto volumen y tiene como 500 páginas cada volumen. Yo no sé esta gente de la antigüedad cómo hacía para escribir tanto, si uno no le alcanza la vida para traducir lo que ellos ya escribieron. Es un misterio. Bueno, entonces, si bien Diels fue el que inventó el término doxografía, hacía siglos que los filósofos plasmaban en corporas ordenados esas opiniones, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver qué es género doxográfico, porque bueno, como todos los géneros no son una cajita de uno puede poner un texto así, acá, este género, no. Este, todos los géneros sus límites son fluctuantes. O sea, ¿qué es un género doxográfico? ¿Qué es la doxografía? En primer lugar, esta literatura, los pláquitas, recopilados por Diels, que son las opiniones una detrás de otra, sin decir esto es cierto, esto no es cierto, no. Simplemente una opinión detrás de otra de filósofos antiguos, desde Teofrasto, del siglo IV antes de Cristo, siempre hasta el siglo I son, ¿eh? Después, puede ser otra tradición, que es resumir, o sea, alguien que toma un resumen de doctrinas filosóficas antiguas, bueno, y va resumiendo, lo va poniendo, y también se llama, y aquí viene la parte interesante o interesante, todo reporte o fragmento de las doctrinas filosóficas o de la literatura antigua que no están en las obras. O sea, los fragmentos que uno dice son de Filón, son no sé, de este autor, son del otro, pero son fragmentos que aparecen en citas de otros autores, que no aparecen dentro de un tratado de Filón, por ejemplo. Fuera del tratado de Filón, nosotros ahora en el volumen 8, Paola Luis está trabajando sobre todos los fragmentos, que hay un tremendo trabajo a ver si son de Filón o son espurios. Ese es un tema. Y sobre este tema de lo doxográfico, les voy a decir una cosa, o sea, los acompaño a que reflexionen conmigo, que el estudio de la filosofía antigua tiene un problema, que gran parte de la filosofía antigua hay que basarse en el testimonio de otros, de otros autores antiguos o también medievales, bizantinos, en fin, hay autores que nunca escribieron nada, filósofos que nunca escribieron nada. Por ejemplo, Sócrates, si quieren ustedes. De Sócrates tenemos varias versiones, ¿no es cierto? El Sócrates de Platón, que era absolutamente inteligente y una inteligencia privilegiada, una sabiduría más que inteligencia. El Sócrates de la comedia, de Aristófanes, que lo ridiculiza, que lo pone como un sofista, interesado nada más que en enseñar para ganarse unas monedas y en enseñar, digamos, cosas no santas, eh, no moralmente aceptables. Y después tenemos el Sócrates de Jenofonte, que es el más real posiblemente, pero pero el más aburrido también. Bueno, y les nombraría otros, que nunca, Silao, por ejemplo, que estuvo a cargo de la academia misma de Platón, que
que no conocemos su obra, no escribió. Amonio Sacas, también muy nombrado, tampoco escribió. Pero además, tenemos autores que sí escribieron, pero la mayor parte de ninguno de sus escritos llegó hasta nosotros. Por ejemplo, Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, el fundador del Estoa. Eh, Crisipo y Cleantes, que le siguieron, son citas que vamos encontrando en otros autores. Y Diógenes Laercio hace un listado de las obras y de las biografías, que es lo que tenemos que consultar a veces para ver, bueno, sobre qué obras escribieron estos autores de la antigüedad, pero se le ha encontrado a Diógenes Laercio, que es el manual que consultamos toda la vida, un montón de errores, o sea que no es fidedigno ni realista tampoco. Y fíjense, les doy un ejemplo de lo peligroso que es lo que aparece, creer lo que dicen algunos manuales, que esto pertenece a tal autor estoico o a tal otro, y realmente yo esto lo descubrí tardíamente, cuando leía, por ejemplo, en Stoicorum Veterum Fragmento, una recopilación que hace un autor que se llama Von Arnim, o cuando Boer y Sage hacen su recopilación, que publicaron en el 2024, si no me acuerdo, hacen su recopilación y adjudican a Crisipo o a otros autores, yo leí y digo, pues si esto lo escribió Filón, en todo caso no habría que decir esto es Crisipo, habría que decir, esto es lo que dijo Filón que Crisipo había afirmado. Y a veces le adjudican a Crisipo o Posidonio algo que no está dicho en el texto de Filón que lo dijo Crisipo. Por ejemplo, el parágrafo 8, el parágrafo 8 de este texto dice, los estoicos afirman que existe un solo mundo, causa de cuya creación es Dios, mas no de su destrucción. Si no sería, bueno, de su destrucción, la causa es un fuego infatigable que impregna todo lo existente y disuelve después de muchos periodos de tiempo las cosas. Constituye esa fuerza el punto de partida de una recreación, de una palingenesia del mundo gracias a la providencia del artífice. Aquí hay un montón de terminología que se adjudica a los estoicos y que Filón lo dice en un libro donde hace una diatriba antiestoica. O sea, está hablando contra los estoicos. Está citando, pero contra los estoicos. Y acá habla del Dios, que el Dios estoico no es el Dios judío del monoteísmo. El Dios estoico es un logos que cohesiona todo el universo, que es una materialidad cohesionante, un principio organizador del cosmos. El tema de la divinidad es complicado en la antigüedad porque nosotros estamos contaminados, entre comillas, por una idea del Dios del monoteísmo y un solo Dios, en fin, y repetimos eso, pero la idea de divinidad es distinta en Homero, es distinta en los estoicos, es distinta... Teos, para no decir Dios, teos, ¿no? Y después tenemos acá, fuego infatigable, el pir, ¿no? El pir que está en la raíz de la conflagración, eh, la recreación del mundo, la palingenesia del mundo, la providencia, la pronoia, del tecnités, del artífice. Todos términos importantísimos en la teoría de la conflagración que se adjudica al estoicismo y está dicho por Filón, no directamente por un estoico que lo haya puesto en su obra y nosotros podamos traducir la obra en primera instancia.
Bueno, acá anoté para acordarme que lo tenía que decir, que la divinidad según los estoicos no es el Dios judío, no es una entidad separada del mundo, sino más bien es como una fuerza inherente y racional que impregna todo el universo, que es el logos. Bueno, en la mayoría de los casos, bueno, entonces hay que tener mucho cuidado porque ahora está como de moda el tema de los fragmentos. Yo creo que ya hay tantas investigaciones sobre la tragedia que yo veo que se ocupan mucho los investigadores del tema fragmentos y hay que ver si cuando, si, si, si realmente es el fragmento corresponde a una obra de ese autor. ¿Me van siguiendo? Hola. Decime, Fernando, si me van Sí, escuchando bien. sí, Marta, te ¿Sí? escuchamos bien, sí, sí. Ah, bueno, porque yo además soy gritona, o sea, no hay manera que no me escuchen. El que se duerma se despierta por los gritos. Te Bueno, escucha, Marta. bueno, perfecto. Bueno, entonces hay que ver que este texto sea independiente. Encontramos un texto, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, esto es estoico, por decir, o epicurio, por el caso de Marcelita que está escuchando. Bueno, tiene que ser una prueba independiente, es decir, que no esté repetida, que no se base en otros testimonios. Eh, o sea, que no esté copiado, que sea independiente. Pero que sea independiente y que no esté copiado no quiere decir que sea fidedigno, que corresponda al autor. Fíjense, yo les voy a dar un ejemplo que a mí me sorprendió, que me llegó, y yo dije, pero claro, en la última Circe, hay un artículo que se llama La Medea de Estobeo, que yo estaba con el tema doxográfico y cae ese artículo a la CIRSE. Yo realmente no lo podía creer porque he trabajado Estobeo, pero es tan inmenso que es imposible acceder a todo. Y un equipo dirigido por Cecilia Persic, o sea, Estobeo extrae de las obras sentencias morales, que en griego se llama gnomai. Bueno, extrae y acá podemos comparar, porque tenemos la Medea completa, la Medea de Eurípides completa, y tenemos los fragmentos que está citando Estobeo con fin moralizante. Entonces el equipo de investigación dirigido por Cecilia, extrae, digamos, los fragmentos y hace como conclusión una hipótesis de cómo qué hubiera entendido alguien que no conociera la Medea de Eurípides de lo que hubiera entendido alguien que trataba la Medea de Eurípides. Nada que ver, porque si mató a los hijos Medea, si hay algo menos moral, si hay algo moralmente repudiable en lo que hizo Medea. Entonces, ¿cómo a partir de frases moralizantes que debe tener el texto, nunca se me ocurrió buscarlas, Estobeo presenta una Medea que cualquiera que lee sin conocer la obra, la Medea de Eurípides, tendría una idea totalmente equivocada de lo que dice la Medea. Entonces, es muy, muy complicado. O sea, mucho conocimiento de la antigüedad se obtiene a través de los manuales, que tratan de proporcionar una información concisa sobre los filósofos, sobre un punto de vista. A veces es un tema médico, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo veo que avanza la hora, ¿verdad? Entonces voy a avanzar un poquito. O sea, a veces toman un tema y repiten la opinión de varios autores sobre este tema. A veces no. A veces es un tema más amplio, a veces es un tema más restringido. Y les tomé acá ejemplos de doxógrafos, porque todos no, muchos autores de la antigüedad, del siglo I, han pasado por la doxografía. Por ejemplo, Cicerón. Cicerón, yo me parece que no hay en la Argentina
Los desafío a alguien que esté empezando. Cicerón es muy interesante. Paola Druil lo ha comparado muchas veces con Filón y tiene obras es un dosógrafo en sentido amplio, la cita a las opiniones para rebatirla, pero es una importante fuente para el estoicismo y para el escepticismo, o sea, para otras escuelas, digamos, del periodo helenístico. Y tiene, por ejemplo, sobre la naturaleza de los dioses, que contrasta las perspectivas epicúreas y estoicas sobre la naturaleza y los dioses, muy interesante sobre los deberes, el famoso de Oficis. Después otro, Filodemo de Gáldara, este es especialmente interesante porque cuando se descubre la vila de Ipapiri, ¿no es cierto? Que en Herculano se la tapó el Vesubio, y cuando descubren la biblioteca de la vila de Ipapiri es un verdadero tesoro y una verdadera fuente de nuevos conocimientos. Descubren la obra de Filodemo de Gádara, y yo una vez en un congreso escuché un tipo que estaba haciendo este trabajo de reconstrucción de la biblioteca, pero a veces carbonizado los papiros, y reconstruían qué es lo que decía. Eso es maravilloso. Y acá nace Filodemo de Gádara, que hace justamente literatura doxográfica. Están los plaquitas del pseudo Plutarco. Bueno, esto de los pseudos, van a encontrar, a la gente joven se lo digo, muchos pseudos en el sentido que son autores desconocidos que con el afán o sea, el derecho de autor, digámoslo así, no era una cosa tan importante en estos tiempos, en la antigüedad. Era más importante que la obra se considerara relevante, y no había problema que se adjudicara a un autor de nombre. Por eso tenemos tanto pseudo en la antigüedad. El pseudo Plutarco tiene una plaquita que son también un relevamiento de teoría, de conceptos filosóficos de la antigüedad. El mismo Plutarco, que es maravilloso, las obras morales, es inagotable todo lo que podemos aprender ahí, tiene tratados antiepicúreos, tenemos tratados antiestoicos, que es las contradicciones de los estoicos. Bueno, después otros son Diógenes Laercio, que ya lo nombré, Clemente de Alejandría, que tiene las Stromateis o misceláneas, también es toda una recopilación de opiniones sobre determinados temas. Y después tenemos los adversos, o sea, por ejemplo, todo el gnosticismo, que el gnosticismo es sumamente interesante en el sentido de que puede haber gnosticismo cristiano y gnosticismo no cristiano. Hay dos obras que especialmente los que estudian gnosticismo al cual acuden, que es el Hipólito, eh, y Irineo de León, contra los herejes, ¿no? Que esto lo trabajó Juan Carlos Albi en su tesis doctoral y sabe muchísimo de gnosticismo. Bueno, los dos García Bazán, padre e hijo también, y se basan especialmente en estos textos, hasta que, oh surprise, apareció la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, bastante reciente. Y entonces eso da otra perspectiva para el estudio del gnosticismo. Pero o sea, contra Apión, contra los herejes, esos contra que son en realidad, yo diría que también hay que tomarlos con mucho cuidado, que es peligroso, porque se está escribiendo contra otras tesis, en favor de lo que yo quiero demostrar. Y entonces, a ver, dar un ejemplo de nuestros días modernos. ¿Vieron ustedes cuando tienen que hacer una tesis? Bueno, los que están en primer año van a llegar a algún momento a hacer una tesis. Les comento que lo primero que tienen que hacer es lo que se llama un estado de la cuestión o estado del arte, que consiste en
sobre el tema que van a investigar, recopilar todas las investigaciones resumidas anteriores sobre ese tema y a qué punto habían llegado. Se supone que de manera aséptica. Ahora, uno de manera aséptica nunca accede a los textos. Eh, digamos, uno quiere demostrar una hipótesis y busca material que vaya fundamentando esa hipótesis. Un poco eso, digamos que el género doxográfico serían los estados de las cuestiones de las tesis de doctorado, por ejemplo. Bueno, todas estas muchas citas están intertextuadas. ¿Vieron? Si estudian Heráclito el Oscuro, dice, todo está acusativo más infinitivo, porque es la manera de construir, dijo que en oraciones acusativo más infinitivo. Bueno, ¿por qué? Porque está citado Heráclito. No ha quedado texto de Heráclito. En fin, vamos a pasar la doxografía. O sea, ergo, a ver, para concluir, la doxografía sirve como herramienta, es invalorable porque accedemos a opiniones de los antiguos que de otra manera se hubieran perdido para siempre. Pero ojo cómo la vamos a usar y de dónde la tomamos. Mi consejo es siempre ir a la fuente y siempre citar, esto lo cita tal por cual, o sea, ser lo más rigurosos cuando vamos a citar un autor antiguo. ¿Dónde lo hemos visto? ¿De dónde hemos sacado la opinión de este autor antiguo? ¿Mm? Bueno, entonces vuelvo a las tres posiciones, ¿se acuerda que era sobre la indestructibilidad del mundo? Fíjense que sobre la primera, que es increado, indestructible, cita a Aristóteles. Pero lo que cita de Aristóteles no está en ninguna obra de Aristóteles conocida. Entonces dice, pero además de Aristóteles, yo conocí a un aristotelista que se llamaba Ochelo. Ese Ochelo no lo conoce nadie. O sea, no sabemos dónde salió, acá dice la familia Lucano, y el único que escuchamos algo es de la Farsalia de Lucano. Y dice Filón, Aristóteles, posicionado no sé hasta qué punto religioso y piadosamente, dijo que el mundo es increado e indestructible. ¿Dónde lo dice Aristóteles? No lo dice en ningún lado que nosotros conozcamos. Denunció el terrible ateísmo de los que sostenían lo contrario. Bueno, y que Aristóteles había dicho, irónicamente, dice, yo estaba preocupado antes con el temor a que mi casa fuera destruida. Ahora resulta que tengo que tener miedo de que se destruya todo el universo. Por eso dice que, como decir, yo también digo, con mis hijos especialmente me dicen, no compres plástico, no lleves bolsita de plástico, no gastes agua de más, no dejes el cargador enchufado si no está el celular, con todas esas cosas que los chicos de ahora tienen mucha conciencia, yo digo, bueno, ahora tengo que tener miedo de que se acabe el mundo porque yo dejo el cargador enchufado. O yo no puedo consultar la inteligencia artificial porque dice que se gastan litros y litros, millonésimas de litros de agua, no sé cómo, usando la inteligencia artificial. Entonces, la IA. Entonces, bueno, Aristóteles ya lo decía, fíjense ustedes, con ironía. Pero bueno, otros dicen, dice Filón, que el que expresó esta opinión no fue Aristóteles. Bueno, sino algunos pitagóricos. Bueno, y no nombra a los pitagóricos. Bueno, después, cuando dice que el mundo es creado, generado y destructible, nombra Demócrito y Epicuro y los estoicos. Nada, bueno, ustedes dirán, pero nada que ver los epicuros con los estoicos, efectivamente. Bueno, entonces dice que Demócrito y Epicuro y la mayoría de los filósofos del estoicismo transmiten la creación y destrucción del mundo, pero unos, por ejemplo, Demócrito habla de muchos mundos, entonces se destruye uno, queda el otro, y así, no como los estoicos.
De cualquier manera, con los estoicos, es lo que o sea, los estoicos es lo que le interesa a Filón. Porque los estoicos dicen que al mismo tiempo el mundo puede ser eterno y destructible, y que hay una reorganización cósmica o sea, ¿por qué? El mundo es eterno porque se va regenerando a partir de las sucesivas destrucciones que sufre. Hay una reorganización cósmica, el término sería en griego diacósmesis. Bueno, yo lo había hecho muchísimo más largo, pero quiero dar lugar a preguntas. Entonces habla, como digo, de la palingenesia, de toda terminología estoica. Ahora, rebate Filón la conflagración. ¿Qué es la conflagración según los estoicos? Que el fuego va consumiendo el aire, va secando el mundo, va consumiendo y se desaparece. Y él se opone a eso porque dice que si todo lo va disolviendo el fuego, no queda ningún logos espermáticos, ninguna semilla para volver a regenerar. Y además, aunque quedara una semilla que diera origen a un nuevo mundo después de la destrucción, esa semilla tiene que ser alimentada, dice Filón, ¿no? Como un niño nace y el niño no está ahí, ya nació y listo. Y crece y se convierte en hombre, ¿no? Hay que alimentarlo, hay que abrigarlo, hay que darle la leche, hay que enseñarle cosas, en fin. O una plantita, si plantamos una semilla, hay que regarla, hay que abonarla, hay que verla crecer. No, y si no hay nada, porque se lo consumió todo el fuego, ¿cómo se podría regenerar de nuevo el mundo? Bueno, lo dice de manera mucho más complicada. Y acá es otro género literario interesante, muy interesante, o que a mí me interesó, que usa dentro del marco de la doxografía, que no sé si este es un género, pero a mí me interesa, que es la diatriba. Diatribe es el desgaste, pum, 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 lo que hacía Sócrates, ¿no es cierto? Que preguntaba para demostrar que el interlocutor no sabía nada. O sea, primero van a hacer la diatriba antiestoica, que cuando pasa a ser escrita, digamos, eso pues em, se llama diatriba cínico-estoica, porque tanto los químicos, tanto Diógenes, Elcán, Antístenes, bueno, todos los cínicos van predicando, van hablando, es oral esa reflexión filosófica. Y los primeros estoicos también, porque Zenón de Sitio venía de otro lado, estaba la estoa en la puerta, y era porque no era un ciudadano ateniense para tener un lugar y formar una escuela. Entonces, la diatriba cínico-estoica cínico-estoica, no antiestoica, tiene un origen en la oralidad, y siempre cuando se pone por escrito reconstruye de alguna manera, reconstruye aquella manera socrática de enseñar, que es tomar un discípulo y hacerle ver que está equivocado en muchas cosas, pero no de manera, digamos, axiomática, no de manera de imponiendo un conocimiento, sino que el mismo discípulo vaya reflexionando y viendo sus propias equivocaciones y llegue a las conclusiones que de última el maestro pretende imponer, ¿no es cierto? Bien. Pero acá es una diatriba antiestoica, ¿no? Es antiestoica donde él rebate todas las afirmaciones de los estoicos. No nombra a Cleantes y Crisipo, pero es cierto que Cleantes y Crisipo, si bien con sus diferencias, fueron quienes más sostuvieron la teoría de la conflagración, de distinta manera.
Ahora, después, los estoicos posteriores, hay estoicos posteriores que Filón nombra, que son Boeto de Sidón, Baecio y Diógenes, que los nombra en este tratado sobre la indestructibilidad del mundo, y dice que abrumados por la verdad hay quienes cambiaron de parecer. O sea, es una diatriba antiestoica, pero contra ciertos estoicos, la tradición estoica, porque en su propia época están Boeto, Panecio y Diógenes, que dicho sea de paso, no son conocidos en Alejandría. Esta es una de las razones que yo voy a dar cuando escriba, cuando yo quiera demostrar que no es de Filón este escrito, porque todos los ejemplos que da los da en Roma, de filósofos de Roma, que no eran conocidos en Alejandría. Entonces el que está escribiendo en Roma, no está escribiendo en Alejandría. Bueno, en fin, estos Boeto de Sidón, Panecio y Diógenes, que, bueno, son relativamente conocidos, son estoicos también, pero no abonan la teoría de la conflagración. Y por eso, de ver para el hogar, a lo mejor sería interesante que ustedes vieran con la teoría del calentamiento global o si hay alguna afinidad con estas teorías antiguas. Porque en realidad toda esta teoría del efecto invernadero y el calentamiento global un poco dicen lo mismo, ¿no es cierto? El, que hay un efecto invernadero natural, digamos, que hace que no se incendie todo y hace como enfriar, digamos, la atmósfera o, bueno, no sé qué parte, yo no tengo términos técnicos científicos, y impide, digamos, que el sol nos incendie, pero debido al mal uso que hace el género humano de la materia con la que trabajamos, estamos provocando un calentamiento global que atenta contra nuestra propia supervivencia. En fin, de alguna manera, bueno, acá es decir, les hablaba de esto, es un análisis del tiempo, de lo que significa el tiempo en los... Bueno, redondeo la opinión de Filón, o del autor de este tratado, es la misma que del Timeo 41a de Platón. Y acá se los puse, que el mundo es creado y es afterthought. No se va a consumir nunca. Pero dice a su vez que antes de Platón, Hesíodo pudo decir en estos versos que ustedes conocerán muy bien de la teogonía, que antes de todo existió el caos. Bueno, ahí sí empieza la teogonía, está al principio de la teogonía de Hesíodo, entonces dice que antecesor de Platón pudo haber sido Hesíodo. Pero antes, mucho antes, Moisés, y volvemos acá al punto inicial de que Moisés, el sabio, el legislador, cuyo conocimiento merece saberse por sobre todas las cosas porque guió el pensamiento de la escuela helénica. Moisés, cuando escribe, dice eso mismo, que en el principio Dios hizo el cielo y la tierra era invisible e informe, y después continúa diciendo Moisés, ¿no? Que se crean los días, las noches, las estaciones, los años, la luna, el sol, que van indicando la naturaleza de la medida del tiempo y que van demostrando que hay un destino inmortal y que van a ser indestructibles. Que ojo que cosmos también quiere decir orden, va a ser indestructible. Bueno, las conclusiones se las voy a evitar porque, bueno, bueno, un poco repito, hago un resumen de lo anterior. Pero lo que digo, que si les interesan estos temas, que son un poco arduos, pero interesantes, empiecen por leer
o lean El Timeo de Platón, que es imprescindible, y si les resulta aburrido y pesado, bueno, se lean El Banquete de Platón, que no estaría mal, es la obra más encantadora de Platón, absolutamente este, recreativa y agradable. Y por fin se puede leer sobre la creación del mundo según Moisés, y si no, también les recomiendo otra obra más liviana, que es sobre los terapeutas, que esa es entretenida porque habla de una comunidad que vivía en Apaniagua, pero también de su antítesis, del jolgorio que se vivía en Alejandría, en las clases más elevadas, que se dedicaban a comidas, bebidas y juegos sexuales también, por eso digo que es un poco más entretenida. Y bueno, y si si no quieren cultura, porque dicen que todas estas cuestiones son sumamente aburridas, igual les recomiendo una lectura, que sería El malestar de la cultura de Sigmund Freud, que es la mejor obra que yo he leído en mi vida. Bueno, gracias. Dejo de martirizarlos. A ver, ¿cómo dejo de compartir? Muchas gracias, Ay, Marta, Constanza, hola Constanza. por esta, bueno, por ofrecernos esta Venga. conferencia. Tenemos 15 minutos para desarrollar un espacio de comentarios, preguntas, así que no sé si hay alguna pregunta, comentario para Marta. No quería extenderme tanto, me disculpan, No, no hay problema. bueno, viste que estas cosas pasan. Mm, Hola, ¿Sí? Sí, ¿quién es? Roberto. sí, Roberto, hacerle una dime. pregunta. ¿Qué tal, Marta? Hola, ¿Cómo te va? hola. La conozco en algún encuentro virtual y con la doctora Paola Duilar, De allá los encuentros en sobre Madrid. Filón. Claro, sí. Bueno, mi Martirizamos el pregunta mundo es, con Filón. sí. Una pregunta con respecto a la primera parte cuando mencionó la cuestión de la figura de Jesús, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué Filón en sus obras no lo menciona, pero Porque sí no lo habla, por ejemplo, de conoció. la comunidad? Ah, Ah, claro, pero bueno, te interrumpo, discúlpame, termina la pregunta. sí, porque cita a la comunidad de Seña, a los celotes. Mi pregunta es, o sea, no lo conoció, pero cuando supo de esta secta judía emergente con la Sí. figura de Jesús, posiblemente puede ser que no lo registró, no le dio importancia, porque en ese momento yo tratando de ubicar el contexto sociopolítico de la cuestión en Palestina, no lo conoció porque no era una de las tantas sectas. Sí iba a cobrar relevancia después con los viajes de Pablo, ¿no? Pero no, a muchos investigadores les resulta llamativo la no mención de la figura de Bueno, te Jesús. respondo. Lo que Eso pasa es nada más. que Jesús era un carismático. Jesús era pobre, para empezar. Era un carismático itinerante, eh, pobre y vivía en un ambiente absolutamente alejado de Alejandría. O sea, creo que Filón nunca fue a Jerusalén, a Palestina, digamos a Galilea, toda la zona donde vivía, donde predicaba sus enseñanzas Jesús. Cuando se descubre sobre los esenios, está también lo que dice Filón sobre los esenios en el Probus, en Todo hombre bueno es libre, y estudié bastante el tema de los esenios porque tenía esa parte también que traducir. Es cierto lo que decís, Roberto, que las características de vida que promueve Jesús, esa pureza, esa falta de interés en los bienes materiales, bueno, toda la ideología de Jesús, no digo cristiana, porque los cristianos en algún momento no les importó la pobreza, o sea, los padres nada, trataron de explicar cómo un rico podía pasar por el ojo de una aguja, pero bueno, lo explicaron de distinta manera. Bueno,
Cuando estudié los diseños, sí, vi o sea, entonces lo que trataron es de insertar a Jesús en esa comunidad, que pudo ser miembro de esa comunidad, es verdad, pero Filón no da nombres propios de los diseños, ni se sabe cómo lo conoció. O sea, tampoco se sabe, son tres que dan noticia de los diseños. Plinio y, ¿cómo es? El romano de las antigüedades Flavio judías. Josefo. Exacto. Flavio José. Bueno, y sí, efectivamente, las características son las mismas. Pero bueno, no sabemos si Jesús fue seña, si fue un movimiento carismático diverso al de los esenios. Había muchos, supongo yo, en esa época, pero no había manera de que se conocieran, por una pertenencia social. O sea, Filón es un riquísimo, ¿viste? En Alejandría, uno de los judíos más ricos, uno de los judíos más preparados. Jesús no es un académico, no va ¿viste? No va a estudiar Platón a la sinagoga, de donde iba Jesús, no se estudiaba los textos de la manera que los estudiaba Filón, en su propia sinagoga. Bueno, a ver, Marcela. Gracias. No, gracias a vos. Gracias, Marta. Bueno, excelente, la verdad que un disfrute. Yo me quedé pensando en esto, ¿no? O sea, la idea, por supuesto, de la creatio ex nihilo, la creación de la nada, es una idea absolutamente, digamos, contraria al pensamiento griego, ¿no? Sí. Por eso, de Platón, bueno, en el Timeo, la figura del demiurgo, el que organiza una materia preexistente. Es un tema que después da tremendas discusiones entre los padres de la iglesia, entre ellos Tertuliano, digamos, cuando Sí. le responde a Hermógenes justamente por plantear esto. ¿Cómo concilia Filón, concretamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo concilia Filón esta idea creacionista Sí. con el hecho de que como en el Timeo, hay una materia preexistente a la creación divina? Filón ¿viste? Si te digo que reinterpreta el Pentateuco, lo reinterpreta el Timeo de manera que lo reinterpreta a su manera, porque lo que él te cita, viste que en el Timeo está la creación por el demiurgo mayor, para decirlo de alguna manera, y después los seres imperfectos, que somos los humanos, otros artífices o demiurgos menores, digamos. Esa es una pluralidad de dioses, digamos, además de, bueno, o sea, sí, la idea un poco del monoteísmo está en Platón, pero acá, en el Timeo hay dioses que crean la materia donde hay maldad, imperfección, vicios, y después la perfección está el Dios supremo allá, bueno, que crea lo perfecto, el mundo perfecto. Bueno, ese es otro problema, el problema de la existencia del mal, ¿no? Que bueno, que da para... Exacto. Entonces, mira, eso yo no lo leí, pero el 41A toma, Filón, toma justo la cita a la parte del Timeo que están creando los hombres, no la creación del cosmos. Entonces él también, y además en este libro, dentro de la diatriba antiestoica, reniega de los estoicos que malinterpretan el Timeo. Él dice, lo interpretan mal, lo entienden mal. O sea que él toma también el Timeo como una Biblia, como un libro sagrado, digamos, pero él lo interpreta y vos viste, Marcela, bueno, porque trabajaste, las explicaciones que a veces da, son complicadas son complicadas de reproducir nosotros con nuestras palabras, porque, viste, él a veces Filón hace el método alegórico y ve cosas que interpreta el Pentateuco de manera que nunca, bueno, el tema de Sara, viste que vos lo trabajaste, el tema de Sara, Agar, como lo interpreta, bueno, lo mismo que hace con el Pentateuco, hace con el Timeo, lo interpreta a su manera. Y después sí, lleva agua siempre para su molino para volver al monoteísmo. Digamos, el monoteísmo es inflexible de Filón, eso sí. Sí, Que y es también Dios el creador y es el creador de algo perfecto.
Claro, y también el creacionismo, o sea, por eso digo, es una cosa rara, porque él es muy, digamos, sostener la idea creacionista. Sí, Entonces, sí, bueno, sí, 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 totalmente. Y bueno, sí, cita el Génesis en el Génesis, claro, continuamente, pero el Génesis, vos viste, hay tratados enteros interpretando el Génesis. Y la creación del hombre, que bueno, que Adán es el Nuf, que la tesis es la Eva, en fin. Bueno, Filón, pero eso influyó en los padres de la iglesia. sin duda, porque Sí, hay lo cuestiones copiaban, no es que influyó, lo copiaban letra por letra. ¿Viste? Te juro que Ambrosio tratados enteros copió. Y no dice que, no menciona que es Filón. Mira, yo no lo podía creer, porque bueno, es como que uno, hay cosas que parece que uno las va descubriendo, no sé. Como perfecto. esto de la cita de los estoicos, yo para mí era un manual, viste, de los estoicorum, un fragmento, yo, libro santo, esto, leerlo, y después me fui dando cuenta, pero si esto, ¿dónde está el Zenón de Sitio? ¿Dónde está diciendo esto? Sí, pero también siempre está la posibilidad de que Filón haya tenido acceso a obras que no llegaron a nosotros, No, o sea, esa bueno, siempre es una opción. seguramente. Bueno, si no llegó la obra a nosotros, y si llegó la obra puede llegar súper manipulada por los distintos editores, también lo sabemos, pero bueno, si no llegó la obra de nosotros, cómo sé que eso es del autor? O sea, no, Sí, lo fue, mismo que claro, Aristóteles con los presocráticos, hay que creerle a Aristóteles, pero pero todos los presocráticos que nos hemos tragado siempre. Demócrito, Pelo, que todos los presocráticos, de ninguno tenemos acceso a la obra primaria. Entonces no habrá que pensar en decir, bueno, no, es Demócrito citado por fulano de tal. En este contexto, porque también tenés que ver en qué contexto. Porque si es una diatriba anti, o no manipulamos nosotros por ahí los textos para que de pronto, viste, un poco se demuestre nuestra hipótesis. sí, sí, Hay que depende de la decir, actitud del doxógrafo frente a su, qué sé yo, Plutarco recontra antiepicúreo, Cicerón bueno, vos también. esto lo verás, claro. Vos te encontrás, bueno, Epicuro dejó una cuanta, ¿no es cierto? Obras propias de Epicuro son fidedignas, ¿verdad? Y son Te las que toman por pregunto. Diógenes Laercio. Sí, Las pero cartas, Laercio está muy, muy, muy cuestionado. No, sí, porque es no, epicúreo. Epicuro las cartas, sí, Marcela. Las cartas están en Diógenes. Tenemos que pensar que Ah, son, están en Diógenes. ¿Ves? claro, tenemos que pensar que son de Epicuro, pero están en Diógenes. Ah, yo creí que era un corpus. Igual que las máximas capitales de Epicuro, están en Diógenes. Después se encontraron las sentencias, bueno, pero en el siglo XIX. Pero Diógenes nos transmite lo que pensamos que es fidedigno de Epicuro y no sabemos. No sabemos. Y otra cosa que yo cuestiono es, está bien, Epicuro que no, todo está acá, Epicuro está acá, pero viste, después sus diálogos, sus sucesores, sus epígonos, coinciden Mirá, pareciera que lo presenta como antítesis epicureístas y estoicos, pero a veces coinciden, ¿viste? Entonces eso de poner, también yo me opongo al hecho de decir, esto es estoicismo. No, para también, bueno, no sé si el tema del lobo está en Epicuro, pero hay temas que comparten los escépticos. La academia de Platón después se volvió escéptica. O sea, son ideas que están en vigencia en el siglo I, especialmente, en el periodo helenístico. Entonces, viste, encajonarlos, ponerlos en estante, eso de armar, esto es estoicismo, esto es epicureísmo, eso fue una clasificación, bueno, también debe ser propia de los alemanes o de la ciencia moderna, pero ellos no creo que se vieran encajonados así en una escuela, eh, No, por claro, más hay que se muchos puntos de vieran, contacto, sí, entre epicureísmo y estoicismo hay muchos puntos de contacto. y todo lo que es neoplatonismo, viste, está teñido
Bueno, de pitagorismo, ¿viste? Otro que no conocemos nada de Pitágoras. Y en el neopitagorismo, ¿viste? Además que han pasado muchos siglos del Pitágoras original, digámoslo. Así ¿Viste? es. Sí. Gracias, Vivi, Marta. te morís por preguntar algo, Vivi. No, estoy admirando. No, me quedo pensando porque me quedé pensando que lo que dijiste de los estoicos y los epicúreos, que a veces decimos esto es para un lado, eso para el otro, y estaba tratando de acordarme en qué pasaje del Nuevo Testamento aparecen juntos, opuestos a la predicación de San Pablo, que ese ya lo voy a buscar Opuesto, pero dice el sí, texto epicúreos y estoicos. sí, ¿Así sí, dice? sí, ¿O es es el concepto que le adjudican al epicureísmo y al estoicismo? bueno, no, los que el escritor asocia con estoicos y epicúreos, Ah, que se oponía a los estoicos y epicúreos, y ya te lo voy a buscar y te lo mando después, pero sí, me quedé pensando en eso. Y bueno, en, otra cosa que les quiero decir, ya para medio ir cerrando, es que yo he ido acopiando bibliografía, bueno, tanto sobre Filón y sobre bibliotecas enteras que me he ido bajando en la librería Génesis, que ahora está medio. Tengo muchas obras de Gredos, de la colección Greda, esa del libro de ayer, lo tengo en la biblioteca digital, digamos, electrónica. O sea que viste, si necesitan un libro, que no duden en pedírmelo, no tengo ningún problema en mandarle, porque tengo una biblioteca importante electrónica, digamos. Ya ahora yo casi no voy al libro de papel, trabajo electrónica porque hay tanto material electrónico que. Pero hay que pescarlo donde está, ¿viste? Entonces, si les evito el trabajo, mejor, me lo piden y se los mando. Si es que lo tengo, obviamente. Y si no, las chicas son más astutas que yo para buscar bibliografía. sí, Heureka. Lo encontré en Hechos 17-18, dice que discutían los estoicos, te leo la traducción que encontré más rápido. Hechos 17, dice 18, que algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían qué querrá decir este palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, ahí es cuando lo llevan al Areópago, en Atenas. Está Eso es interesante. el texto de Hechos Pablo. 17. Hechos 17. De hecho, de los apóstoles. Ok. Claro, cuando lo llevaron al Areópago en Atenas. Es interesantísimo este pasaje. Sí, 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 la verdad. Los estoicos y los epicúreos en contra de Pablo, porque a ninguno de los dos grupos le caía bien. Claro, bueno, está bien. Ya entonces la denominación existía en esa época, querés decir. Perfecto. Sí, Muy lo, bien, lo usa Lucas, sí, primer ciclo. perfecto. No, yo me refería que a veces tratan, el que es especialista en Aristóteles, encuentra el filón, todo esto es Aristóteles, encuentra mucho aristotelismo. El que es especialista en Platón, encuentra mucho platonismo. El que es especialista en estoicos, encuentra estoicismo. Y sí, porque era un sabio que tenía un conocimiento amplio de pero todo, él lo usa a su manera. Digamos, él no es fiel a una línea, a una escuela. Él todo lo usa a su manera. Pero sí, en el conocimiento vasto que tenía un sabio de la época, todo eso conocía toda la biblioteca de la filosofía griega. Y además tenía la biblioteca Alejandría ahí a mano, eso también. Bueno, gente, muchas gracias. No sé, Alejandra, no la veo. Ah. Sí, ahí está Hola, Alejandra. Fede. Bueno, espero que tu, Bueno, que, que- que tu alumnada no se haya dormido. Y si se ha dormido, que se despierte, que ahora. bueno, Marta, muchísimas gracias Bueno, por gracias a esta ustedes, gente. conferencia, por haber aceptado la invitación y también agradecemos a todos los que asistieron, a los que participaron. Nos queda un último encuentro para el 5 de diciembre, ya les vamos a estar enviando Sí. información.
Así que bueno, yo voy cerrando esto porque Bueno, a las 6 tenemos que... que entregar, Sí, que entregar la sala. Bueno, gente, bueno, gracias a todos, ¿eh? Han sido gracias. muy amables en